En este vídeo os enseñaré cómo realicé un colector de admisión al estilo Martín Gallego, partiendo de un tubo de aluminio de 100 milímetros, haciendo pie cuts y mucha soldadura. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar haciendo un colector de admisión al 1JZ. Aún no he terminado el anterior vídeo, pero a mí me gusta empezar nuevos vídeos y así, si me estanco en algo, pues voy avanzando en los otros proyectos. Es decir, tengo por ahí el MR2, tengo empezado el vídeo de haciendo el cableado al Toyota Soarer y ahora vamos a empezar haciéndole la admisión al Toyota Soarer, que sería el siguiente paso a hacer el cableado. Y claro, es que el colector de admisión de serie pasaban por ahí los cables y eso estaba súper mal. Y como es un coche destinado a la competición, lo suyo ya es mejorarlo. Y para mejorarlo, ¿qué podemos hacer? Poner una mariposa de admisión como mi puño de grande. Aquí es donde iría el colector. Esta brida está súper bien que venga con la mariposa. Y si os preguntáis, esta mariposa es de AliExpress Motorsport. Aunque sea china, la verdad que está bien mecanizada y la verdad que no se le puede pedir más. Está bastante bien. Y para los que os preguntáis que cómo es la mariposa de serie, ahí la tenemos. Esa es la mariposa de serie y esta es la mariposa que le vamos a poner. Creo que la diferencia es notable. Luego tenemos por aquí algo que nos va a facilitar el trabajo para hacer el colector de admisión un montón, porque tenemos ya la brida y aquí las trompetas. Esto es de una admisión que ya era comprada, una admisión china, y esto lo vi por Wallapop y digo, vamos, si yo compro esto y hago toda la panza, ya tengo una admisión. Esto es de 1JZ y tengo que decir que de 1JZ a 2JZ G y 2JZ GTE cambia la admisión, según tengo entendido, vamos, lo que me han dicho gente que sabe bastante de estos coches. La persona que me vendió esto, yo me pregunté, ¿para qué va a querer cortar esto y venderlo así tal cual? Pero bueno, me lo explicó y es porque él está haciendo un invento, que está haciendo un 2JZ GE, lo está pasando a 2JZ GTE, y entonces él lo que compró es el colector de 1JZ, le quitó la parte de abajo, que son las trompetas estas, y él se quedó con la panza para ponerle la brida de serie del GE. Y para hacer esa panza, la verdad que es un poco complicado, pero bueno, creo que tengo buen maestro y siguiendo los vídeos de Martín Gallego, que la verdad que mi noción por los coches y todo esto, creo que es gracias a él. A mí los coches siempre me han gustado, pero el mejorar un coche, vamos, su proyecto del Gol Turbo, a mí la verdad que me encantó. Y a raíz de ese vídeo fue cuando yo me puse ya a investigar un poco, a comprar, por ejemplo, el MR2, que fue por eso, a hacer proyectos propios. Y la verdad que tengo que dar las gracias. No sé si va a ver este vídeo o lo que sea, pero desde aquí agradezco a Martín Gallego de que haya compartido con todo el mundo todos sus proyectos y la verdad que un 10. Entonces vamos a estar fabricando esa panza con un tubo de 100 milímetros de aluminio. Tiene de pared 2 milímetros, que la verdad que va a ser más que suficiente para lo que es. Y también le estuve dando un poco al coco, porque hay que hacer pie cuts. ¿Qué son los pie cuts? Cortes, o sea, cortamos el tubo a ciertos grados. En este caso vamos a hacer 6 pie cuts de 15 grados y entre esos 6 nos va a dar una curva de 90 grados, que es lo que necesitamos. Para hacer los pie cuts con este tubo vamos a utilizar la sierra de cinta y dándole al coco pues estuve haciendo todo esto, que con esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Tenemos inicio, fin o inicio y fin, da igual. Aquí tenemos 9 milímetros por un lado y por este, si no mal recuerdo, unos 37 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? Esto hace el conjunto del pie cut, pero esto encaja aquí a la perfección. Entonces podemos hacer unas líneas transversales al tubo, tanto por un lado como por otro, que eso lo haremos ahora, y con esto lo podemos poner aquí, marcar el contorno, ponemos la sierra de cinta a 7 grados y entonces ya cortar el tubo. Y ya que me ponía a hacer todo esto, la verdad que como lo voy a estar utilizando para más tubos, por ejemplo este de 64 milímetros, 65 milímetros, que este es para aluminio, que eso será la admisión del MR2, y por aquí tenemos otro de 100 milímetros pero con 4 milímetros. Esto la verdad que fue el primero que hice, pero lo pensé y dije, cuando esté soldando esta parte de aquí en aluminio, vamos, va a ser bastante difícil. Entonces lo hice con la pared de 9. Y nada, estos son 72 milímetros y por aquí tenemos uno de 43 milímetros para eso que tenemos por ahí. Tengo que decir que se vienen vídeos impresionantes. Si os gustan los vídeos de soldaduras y darle al coco, porque la verdad que todo esto es darle al coco y no comprar cosas hechas, creo que te deberías suscribir y darle a la campanita para que te avise YouTube cada vez que subo vídeo. Vamos a darle. Y el siguiente paso sería coger un ángulo en 90 grados, ponerlo aquí y entonces lo apoyamos. Debería ser más largo, pero yo ahora mismo no tengo otra cosa. Vamos a ir desplazándolo y así marcaremos todo. Vamos a empezar a marcar esto, lo deslizamos hacia abajo y la verdad que no se va a mover del sitio. Luego el
el siguiente paso sería coger un trozo de papel, cartón, lo que sea. Lo ponemos aquí, lo cogemos a la mitad y en el punto que se junta lo que hacemos es marcarlo. Lo sacamos y ahora lo tenemos que medir. Yo empiezo a medir desde el 10, entonces esto sería 31,9. Dividido entre 2, pues son 15,95. Que sería exactamente por aquí. Ese sería la mitad del tubo. Cogemos el tubo de nuevo, lo ponemos donde hemos marcado ya y donde está la marca en el papel lo marcamos. Ahí sería. Y ahora cogemos nuestro fantástico perfil en ángulo y lo ponemos aquí. Y ahora lo marcaremos. Y con todo esto lo que hemos conseguido es que tenemos tanto marcado aquí como en su mitad, marcado por los dos lados. Podemos poner esto, que es lo que hice en impresión 3D, lo ponemos en la mitad del punto y ahora ya podemos marcarlo. Que en teoría no haría falta porque con medir aquí lo que mide esto, creo que 37, algo, ya sería suficiente y luego marcando los 9 milímetros de aquí. Pero para no estar marcando todo el rato, tengo esto que puedo ir bajándolo según los pie cuts que tenga que cortar. También algo importante, el primer pie cut, como está cortado el tubo ya 90 grados, no va a ser de 15 grados. Según mis cálculos sería de 7 grados. Pero como es un pie cut que la verdad que lo podemos utilizar para hacer ciertas cosas, si a lo mejor no queremos que sea a 90 grados, porque en realidad no va a ser a 90 grados, después entenderéis por qué, pues vamos a aprovecharlo y vamos a cortarlo a 90 grados. Lo mismo después lo llegamos a utilizar. Vale, primer pie cut marcado. Le damos la vuelta, no haría falta sacarlo. Lo ponemos donde finaliza el otro y entonces ya marcamos. Tenemos el primero que no será 15 grados, tenemos el segundo que ya son los 15 grados, que por cierto, mi recomendación es que quitéis todo el fil, porque la verdad que no se marca nada bien. Entonces vamos a cortar este y ya quito el plástico y pruebo a cortar los demás. Sierra configurada a 7,5 grados, ponemos las líneas que encajen a 90 grados, es decir así. Vamos a apretar un poco, mucho cuidado porque este tubo es de aluminio, si apretamos digamos que se va a doblar, que por cierto ya venía algo ovalado y vamos a darle. Primer pie cut. Ahora lo que tenemos que hacer es rotar, los 7 grados los va a cortar del lado contrario, es decir, rotamos esto y las líneas a 90 grados. Creo que algo ha pasado, creo que he apretado demasiado y por eso me he comido todo esto. Va a ser que sí. Esto lo podemos cortar con la radial. No sé lo que me pasa con la sierra de cinta esta, que al final se me dobla, no lo puedo ajustar más. Justo lo que le falta es lo que bandea. Yo creo que hasta cortado a radial estaría bastante mejor, pero bueno, más o menos sería una cosa así. Vamos a intentarlo de nuevo. Yendo lento se consiguen estos cortes, impresionante. Hay que quitarle ahí. Mucho mejor, ya le he pillado el truco. La culpa era de que esta tuerca estaba suelta y entonces oscilaba en este ángulo, pero ya está bien. El corte, perfecto. Bueno, y aquí tenemos el conjunto de quesitos, los pie cuts, cada uno de 15 grados, entonces tenemos 5 que están formando un ángulo de 75 grados. Claro, las admisiones que veis por ahí en los 2JZ, en los M50, no es totalmente recto, es decir, forma una panza, va de menos a más. Se hace una inclinación y aquí va la mariposa. Aún tenemos que limpiarlos y demás, pero bueno, formando un ángulo de 75 grados, la verdad que no queda nada mal. Pero si añadimos este, que es el que hemos cortado al principio, formará 7 grados y medio más, haciendo un total de 82 grados y medio. Yo creo que lo pondré, pero vamos a primero limpiarlos y después puntearlo todos estos y vemos a ver qué tal queda ese ángulo puesto aquí. Y si no rozan el coche, muy importante, que tenemos las copelas que pasan muy cerca. Esto sería 75 y esto 82. Y bueno, vamos a rescatar una herramienta que alguno puede ser que me siga desde entonces. La vez que le puse el colector al GT86, sí. Y esto es una sierra de cinta que la pongo boca arriba y nada, esto me viene perfecto para quitar todos esos cortes que nos han salido mal. Ya tenemos todos los pie cuts fijados y encajan a la perfección. El contacto está bastante bien. Puede ser que ahí queden unas décimas, pero vamos, yo creo que se va a poder soldar. Pero faltaría pues rematar los cantos, que eso lo voy a hacer con esto. Y así se formaría nuestro codo. Ahora lo que voy a hacer es puntearlo, que es la primera vez que punteo tubo de aluminio, así que vamos a probar qué es lo que pasa. Pero antes de puntear, algo importante. ¿Veis esto blanco? Que es el aluminio, pero está como más apagado. Ahí lo vemos que resalta más. Y eso es porque aquí tiene alumina, es decir, aunque nosotros no apreciemos, tiene óxido. Hay que cepillar muy bien lo que es el aluminio para poder puntear.
Ya tengo las primeras puntadas y tengo que decir que he tenido que subir un poco el amperaje. Todo eso lo había dicho anteriormente, pero no se ha grabado nada. Lo que estoy haciendo es puntear sin aporte. Eso es algo bastante difícil, ya que se rajan las soldaduras. Como veis, ahí tienen unas pequeñas rajitas, pero bueno, eso va a ser suficiente para tener la curva, y una vez que comprobemos que está todo correcto, ya cogemos y pasamos a soldar con aporte. El aluminio sin aporte es muy complicado. Vamos a ponerle este, que es el último pie-cut, y antes de ponerlo pues hay que limpiar muy bien la pieza, porque como veis aquí tiene una capa de alumina y cuando lo lijamos vemos que queda totalmente brillante. Entonces hay que darle un trapito con acetona. Dentro le hice unas marcas internas que con esto podemos alinear el pie-cut. Es mi primera vez soldando tubo, poco a poco. Aquí yo creo que se complica y necesitamos presión. Voy a ver si con unos alicates de presión puedo mantener la pieza en esa postura. Acabo de liar, acabo de romper un pie-cut. Voy a ver si lo puedo enderezar. Nada, era poca cosa y con unos alicates ya va al sitio. Ya sabemos que con tanta presión no podemos hacerlo. Según estoy notando, con la pieza fría puntea mejor. Como este último pie-cut, al haberse doblado he fallado un poco, pero bueno, está punteado y se mantiene. Después, cuando le hagamos el cordón, va a dar lo mismo. Vamos a dejar que se enfríe porque se está poniendo complicado. Oh, así también, no lo había pensado yo, Así muchísimo mejor. Pues bastante bien, Tengo que decir que para ser la primera vez está bien, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Sí que he tocado muchas veces, pero está punteado. Ya el soldarlo, eso es diferente, ya veréis. Y esto sería una cosa así. El dilema es, aquí tenemos 75 grados. ¿Le añadimos esta pieza o no se la añadimos? O le añadimos una de 90 grados. Pero yo creo que 90 grados no va a quedar bien. No sé si va a llegar a tocar con el coche, por eso vamos al coche. Ya tenemos las trompetitas puestas y vamos a probar el codo. Me parece a mí que va a estar complicada la cosa, El retenedor de aquí detrás que sujeta las líneas de las pinzas de freno nos va a estar molestando. O sea que eso lo vamos a tener que soltar y ver cómo lo planificamos. Y lo mejor para comprobar no va a ser meter esto, porque va a ser muy complicado meterlo ahí. Aparte que esto tiene mayor diámetro. Entonces yo creo que lo vamos a hacer así. Con este ángulo hace falta aquí no 90 grados. Bueno, quizás sí, si no va a tocar contra la copela. Luego otra cosa que nos va a tocar hacer es sacar estos espárragos y poner tornillos normales, porque con el espárrago va a ser muy complicado meter la admisión. En cambio, poniendo tornillos va a ser súper fácil. Lo que estaba claro es que el bote de la dirección asistida vamos a tener que cambiarlo. Lo reubicaremos por aquí, que tenemos espacio. Vamos a ver si con este pie-cut tiene el suficiente ángulo como para no tocar con la copela. Yo creo que sí, pero es que es difícil de comprobar si no está soldado. Va a hacer falta el pie-cut pequeñito que hemos hecho. Y vamos, sí o sí hay que quitar los espárragos, porque va a ser imposible meter la admisión con eso. Vamos a puntear el pie-cut de 7,5. Hemos pasado de tener un codo de 75 grados a un codo de 82 grados y medio. Y después de haber tenido esto parado unos cuantos días, toca ponerse manos a la obra. Acetona por aquí, vamos a dejar esto completamente limpio, ponemos la máquina a unos 80 amperios y vamos a intentar hacer cordones de los buenos. Y aquí no se tapa nada, ha sido un desastre. He tocado unas cuantas veces y la verdad que muy mal. Es la primera vez que sueldo tubo de aluminio, tengo que decirlo. Esto bastante mejor, vamos pillándole el truquillo. Vamos a comentar cositas. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como veis, el quinto ya se va pillando el truquillo poco a poco, porque está a 140 Hz y creo que va demasiado deprisa. También es muy importante reposar la pieza. Vamos, os estoy dando consejos como si yo fuera un experto. A ver, yo no soy un experto, yo por las cosas que he visto y por lo que acabo de ver. Bueno, también sueldo cositas como esta, que son para amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el aluminio no es lo mismo en tubo que en una pieza. Ahora, como hemos reforzado esto, vamos a la parte interna. Esta parte va a ser más complicada porque ahí tenemos muy poca pared. Vale, este último no ha salido muy bien, pero los demás yo creo que bastante mejor. Estoy soldando ahora a 90 Hz y la verdad que en 90 Hz es mucho mejor. Digamos que va más lento, tú tienes que ir más lento, pero se va llevando el caldo muchísimo mejor.
súper contento con estas cosas. Vamos a dejar que se enfríe la pieza porque no es bueno que coja tanta temperatura, porque si no, digamos que la parte interna va a tener bordes como los que estamos viendo ahora mismo, y la verdad que no interesa tener mucho borde en la parte interna. Eso después se puede lijar, etcétera, etcétera, pero bueno, si lo podemos evitar, mejor. Entonces lo suyo es que vaya cogiendo temperatura. Aquí hace un frío que no veas, entonces esto no va a tardar mucho en disipar el calor. Y como veis, lo suyo es ir haciendo cordones, por ejemplo, una vez aquí, luego otra aquí, y luego ya lo que hacemos es empalmar todo una a otra. Y un consejo que os puedo dar es que dividamos la pieza en varios cordones, es decir, le hacemos, por ejemplo, un cordón aquí, otro cordón aquí y otro cordón aquí. Entonces, ahora lo que tenemos es enlazar. Tenemos que empezar con una parte de atrás y vamos echando caldo. Pararemos aquí porque en realidad no podemos hacer un cordón tan grande porque esto tiene un diámetro de 100 milímetros. Entonces tenemos que ir paso a paso. Por ejemplo, ahora empezaremos aquí y pararemos aquí. Así con este. Entonces después dejamos enfriar esta zona. Vamos a esta otra. Haremos este tramo. Aquí hay que llevar mucho cuidado porque la pared es muy fina. Entonces tenemos que dejar enfriar bastante. Si no, enseguida se nos lía la cosa. Y el propósito de este canal es aprender yo mismo, y una vez que aprenda yo, que vosotros lo podáis aprender y juntos hacer un proyecto guapísimo, porque en realidad el Soarer cuando esté terminado va a ser una pasada y me gustaría que esto lo apoyarais a tope. Sé que siempre digo lo mismo, pero es que en realidad ver cifras motiva a que yo siga. Parece mentira, pero es así. Si yo subo este vídeo y en realidad no tiene repercusión, pues me pregunto, ¿por qué quiero seguir en esto? Vale, sigo por los coches, y es que todo esto tiene un coste. Entonces, si yo tuviera el apoyo de vosotros a tope en cada vídeo, podría contar con empresas, y esas empresas ayudarían en que el proyecto estuviera muchísimo antes. Incluso yo soy la persona que edita los vídeos. Si cuento con una empresa que ayuda de manera monetaria en el canal, me permitiría tener un editor. Yo con esto lo quiero dejar aquí. Quiero ser totalmente transparente y que veáis las cosas como son. Creo que me caracterizo por ser 100% transparente, porque muy poca gente es transparente al 100%, y espero contar con vuestro apoyo a tope, sobre todo en los comentarios. Yo creo que la pieza ya estará fría. Sigamos. Esto ya es una ida de olla. Se ha calentado bastante por dentro, pero bueno, eso después lo solucionaremos y vamos a dejar otra vez que se enfríe. Pues sí que mejora, ¿eh? Desde cuando hemos empezado, ahora. Vamos a terminar esto y la parte de abajo, que es la más difícil porque con mucha temperatura se van a abrir agujeros. Vamos a dejarlo que se enfríe totalmente. Vamos a hacer estos cordones de aquí y luego ya, por último, haremos esto cuando se enfríe la pieza totalmente. Tengo que decir que perfecto no está, pero para ser el primero creo que no puedo pedir más. ¿Qué opinas, Martín Gallego? ¿Está bien o no? Luego por dentro vemos esos bultitos que, bueno, eso con una pequeña fresa podemos solucionarlo. Lo más importante, ya está soldado. Todo esto se puede cepillar, incluso se podría lijar y dejarlo todo de una pieza sin transición, pero veo que dejándolo así tal cual es más rústico. No sé, para eventos y todo eso podéis ver realmente en persona cómo se ve. Todo esto sí que lo voy a cepillar para que se vea brillante, pero la soldadura se va a quedar. Por cierto, para gente que no sabe de soldadura, la soldadura de aluminio es muy diferente a la soldadura de acero inoxidable y acero común. Y eso que veis ahí, líneas súper gordas, etcétera, etcétera, eso es normal en el aluminio. Que todavía me veo ahí un comentario, vaya ya soldaduras de mierda, parece que esté soldado al electrodo, etcétera, etcétera, pero bueno. Un día más trabajando en el colector de admisión del 1JZ y vamos a ver porque tenemos un pequeño problemilla. Mi idea era hacer un pequeño ángulo, es decir, 82 milímetros y medio, y así de aquí va a quedar más gordo y de aquí más fino, pero si lo dejamos así va a tocar contra la copela. Entonces la única manera que se me ocurre es soldarle un quesito más y hacerlo de 90 grados. Luego en esta parte de aquí ya podemos jugar porque la cremallera hay historia con eso, lo veréis en el siguiente capítulo. Y en esta parte de aquí pues lo que podemos hacer es inclinarlo un pelín hacia aquí. De esta manera vamos a facilitar que el aire se dirija tanto al cilindro número 1 como al cilindro número 6 por igual. Entonces la idea es hacerlo a 90 grados el codo al final, y aquí ya cogemos y lo inclinamos un poco con unos cuantos codos. Entonces para conseguir ese ángulo lo que tenemos que hacer es que en la parte esta donde ha quedado un ángulo de 7 grados y medio lo cortamos a 0 grados. Entonces de esta manera conseguimos que aquí tengamos un codo de 7 grados y medio.
Y aquí tenemos el codito de 90 grados. No me ha quedado del todo perfecto. Tengo que decir que las soldaduras bastante bien. Lo he soldado a menos amperaje, a 60 amperios, y la verdad que muchísimo mejor. Pero no me ha quedado del todo perfecto. O sea, creo que completamente no es 90 grados. Entonces me ayuda a tener una pequeña curva. Será a lo mejor 89. Y por otra parte, como no he seguido un patrón, se me ha ido un poco y está elevado. Pero eso también nos va a ayudar. Es decir, está elevado medio centímetro. O sea, desde aquí hasta aquí. Y eso también va a ayudar porque la verdad que yo quería que el colector fuera un poco más alto de esta parte de aquí. O sea que bastante bien. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir en dos el codo. Tenemos que cortarlo por esta parte y por esta otra. Para ello vamos a estar rescatando de la basura el cartón que hicimos al principio. Entonces vamos a estar midiendo 15,8,5. Pues 7,9 sería la mitad. Entonces vamos a poner la esquina del cartón donde está la mitad y aquí marcamos. Y ahora eso mismo aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer un corte de aquí a aquí. Se podría hacer con el ángulo o hacer una cartulina, etcétera, etcétera, pero bueno, más o menos va a ir a 8. Y ahora toca radialazo. Vamos a darle. La verdad que ha costado bastante, ahí me he ido un pelín con la radial, pero bueno, como ahora todo esto lo tenemos que limar y soldarle aquí una chapa, la verdad que no va a ser un problema. Podría haber sido peor. Lo que me gusta del aluminio es que coges una lima y enseguida le das un poquito y le comes todo lo que quieres, es decir, es muy fácil trabajarlo. O si no, coges una fresa o una lija y también... Pasada. Esto ya va cogiendo forma. Esto vendría ahí. Para encajar el colector ya veremos qué pasa. Seguramente que esos espárragos vayan fuera. Pero vamos, ahora sí que vemos que no chocará contra la copela ni nada. Es hora de sacar el colector y ver si lo podemos soldar. Aquí las toberas lo que hice fue pasarle una fresa para limar todo esto. Pasa que no me gusta del todo cómo ha quedado. Ha quedado como muy grueso. Entonces voy a coger una lija de 400 y voy a darle una pequeña lijada. Más o menos así va a quedar. Luego también lo que hice fue portear todo esto porque tenía ahí unas rebabas muy feas y no me gustaba nada. Y bueno, ha quedado muy bien. Esto tiene que ir de esta manera. Tenemos que soldar esto por aquí, pero como vemos sobra bastante porque el diámetro de aquí es más grande que el de aquí. Entonces esto lo voy a estar solventando, poniéndolo aquí en el tornillo de banco y dándole un apretón. Podría utilizar la prensa, pero bueno, de esta manera vamos rápido. Cerramos un poco y vamos a ver. Vale, ahora sí que sí. Ahí encaja a la perfección. Y luego tendremos esta parte que va aquí. De esta manera tiramos medio tubo de una parte a otra y entonces tendremos nuestra panza del colector de admisión. Voy a puntear esto aquí y vemos a ver qué tal. Ya lo tenemos punteado y ahora vamos a probarlo en el coche, no vaya a ser que haya pasado algo. Bueno, y esto ya se ve impresionante, ¿eh? Tenemos ahí el codito y esto vendría recto. Y yo creo que no choca ni contra copela ni nada. Lo que pasa, la varilla del aceite. Hay que buscar una solución. Seguramente la esté doblando y pasándola por ahí detrás o haciendo alguna cosa. Por otra parte, cañería de aire acondicionado de aluminio. La cañería se va a complicar bastante porque habrá que doblarla o hacer alguna cosa. El sensor de aquí yo creo que lo podemos esquivar, pero esto de aquí no. Entonces vamos a ver cómo puedo doblar eso para poder poner la admisión sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí la primera parte del capítulo del colector de admisión para un OJZ. Se estaba haciendo un vídeo muy extenso y prefiero dividirlo en dos partes para así no aburriros. La segunda parte la vais a poder tener disponible en el canal la semana que viene y vais a poder ver lo siguiente. En la parte 2 de este capítulo solventaremos los problemas que nos están surgiendo, además de aparecer otros, pero podré terminarlo de soldar. Si no te quieres perder cómo acaba este capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.